Ok, vamos a ver entonces anemia hemolítica autoinmune. Entonces ya hemos hablado ya un poco de anemias hemolíticas, creo que estamos claros que el cuadro que se presenta generalmente es en el paciente con síndrome anémico, que además puede tener ictericia, esplenomegalia muchas veces, y que cuando hacemos el examen de sangre encontramos reticulocitos altos con un incremento en la bilirrubina indirecta, aumento de la deshidrogenasa láctica y una disminución de las aptoglobinas. Ahora creo que estamos claros en eso, en lo que es anemia hemolítica. Pero para ponerle el nombre de autoinmune nos falta medir el anticuerpo y el anticuerpo usualmente lo medimos a través de un examen que se llama test de Coombs. Si el test de Coombs es positivo, entonces hablamos de anemia hemolítica autoinmune. Pero esta anemia hemolítica autoinmune se va a clasificar en dos grupos. Bueno, aquí ya les voy a explicar, están tres, pero ya vamos a ver cómo es. La una se llama anemia hemolítica por anticuerpos calientes y la otra es anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Claro, existe también una forma mixta que no es más que la combinación de las dos anteriores. Ahora, llama la atención sus nombres, ¿no es cierto? Anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, hablamos de temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Temperatura de qué? Usualmente hablamos de temperatura en el laboratorio. En el laboratorio, los anticuerpos fríos usualmente reaccionan a temperaturas de 4 grados centígrados. Podríamos decir temperatura ambiente, ¿no? Temperatura ambiente a 4 grados centígrados, mientras los anticuerpos calientes necesitan estar a 37 grados centígrados para que puedan hacer una reacción. Esto en el laboratorio significa que los anticuerpos calientes posiblemente yo ni los encuentro cuando tengo mi tubo de ensayo con la sangre. Pero los anticuerpos fríos sí se va a notar la presencia de anticuerpos fríos cuando tengo mi tubo de ensayo, ¿no es cierto? La pregunta, ¿qué dicen ustedes que pasará en el paciente? ¿Cuál será más activa? ¿La anemia hemolítica por anticuerpos calientes o la anemia hemolítica por anticuerpos fríos? ¿Qué dicen ustedes? La de anticuerpos fríos. Más activa en una persona. La ¿Seguro? de cali, la de caliente. Claro, nosotros Calientes. calientes, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros somos animales de sangre caliente y generalmente nuestra sangre está a 37 grados centígrados. Entonces, los anticuerpos calientes obviamente nos van a dar más problema que los anticuerpos fríos. Creo que de paso podemos decir que para que una persona tenga problemas por anticuerpos fríos, tiene que exponerse al frío, necesariamente. Entonces, ahí podemos estar viendo las manifestaciones clínicas mucho más digamos, intensas cuando el paciente está expuesto al frío. Bueno, ahora, cada una de estas enfermedades se subdivide a su vez en dos grupos, primaria o secundaria. Creo que todos estamos claros que una enfermedad primaria hace referencia cuando yo no tengo una causa que diagnostique la enfermedad. Que no tengamos una causa clara para la enfermedad. Entonces, al no tener una causa clara para la enfermedad, nos da estos problemas. La causa secundaria significa que existe otra enfermedad de base que puede estar generando anticuerpos. ¿Cuál enfermedad de base creen ustedes que puede hacer que forme anticuerpos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna idea? Doctor, puede ser el dengue, la tifoidea o la varicela. No, porque anticuerpos no forman ni el dengue ni la tifoidea. ¿Qué enfermedad se caracteriza por anticuerpos? Hay una enfermedad que producen anticuerpos. ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguna idea? El lupus, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, no es una enfermedad autoinmune, en donde vamos a tener un incremento en la cantidad de anticuerpos, ¿no? Ok.
Ahora, las aglutininas frías, que están viendo ustedes aquí, también se dividen en primaria y secundaria, que puede estar asociada a malignidad o puede estar asociado a infecciones. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Ok, vamos con anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Como ya habíamos mencionado antes, pues esta es mucho más activa en el sentido de los síntomas más intensos que la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Sí? Es además la principal forma de anemia hemolítica autoinmune. El 70-80% de casos corresponden a este grupo y tienen una incidencia de 0.8 a 3 por cada 100,000 personas al año. ¿Sí? Ok, no es tan frecuente, pero sí se ve con cierta frecuencia en la población. La mitad de los casos corresponden a enfermedad primaria, es decir, que uno no identifica otro trastorno causante de los anticuerpos, ¿sí? Ok. Afecta más a mujeres, como cualquier prototipo, ¿sí? De anemia, de enfermedad autoinmune, como lupus, por ejemplo, que afecta más a mujeres que a varones. Igual aquí se afecta más mujeres que a varones. Y la mediana de edad está entre los 40 a 50 años aproximadamente. Significa que son personas jóvenes en realidad las que están siendo afectadas, ¿no? Igual como cualquier otra enfermedad autoinmune. En cuanto a causas secundarias, hay muchas causas secundarias. Pueden ser neoplasias, como por ejemplo los linfomas, pueden ser enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, sistémico, por ejemplo. Algunas infecciones pueden causar la presencia de anticuerpos, como es el caso, por ejemplo, de micoplasma, legionela, que pueden darnos estos problemas, o el uso de algunos medicamentos que pueden generar también la producción de anticuerpos. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual se producen estos anticuerpos en contra de los glóbulos rojos? Digo, para esto vamos primeramente a estudiar o a aprender un poquito de las inmunoglobulinas. Como pueden ver aquí en la parte alta de la pantalla, yo ya tengo aquí unas imágenes de unas inmunoglobulinas. Creo que el prototipo de inmunoglobulina es la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G está formada por dos partes, ¿no es cierto? Las cadenas pesadas, que son las que estamos viendo ahí en una forma de una letra Y, la cadena pesada, y tenemos dos cadenas livianas, una a cada lado, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos aquí dos cadenas livianas. Ok, la cadena liviana recibe nombre, ¿no es cierto? Tienen nombres cada una de ellas, la cadena kappa, que corresponde más o menos al 50% de todas las cadenas ligeras, ¿sí? Y las cadenas lambda, que corresponde al otro 50% restante, ¿no es cierto? Es decir, mitad y mitad. Mitad de las cadenas ligeras son kappa y la otra mitad de las cadenas ligeras son lambda, ¿sí? La inmunoglobulina también tiene dos segmentos o dos fracciones. Vamos a fijarnos en el segmento, en el primer segmento, ¿sí? Que tenemos aquí. A esta región o este segmento le conocemos como región variable, ¿sí? Y más abajo tenemos a otra región que le vamos a poner el nombre región constante. Ok, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se complica tanto la vida? Ok, vamos a ver cómo funciona. Vamos a suponer que aquí tengo yo un estreptococo, un coco, ¿no? Es una bacteria que está circulante, como ustedes están viendo ahí, y esta bacteria, pues finalmente es, digamos, reconocida por el sistema inmunológico y se produce una respuesta. La respuesta es con anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos tienen una región variable que es la que se pega con el antígeno, en este caso del estreptococo que estamos viendo ahí. Ok, se llama región variable porque esta región variable cambia según el tipo de antígeno. Si vamos a tener diferentes antígenos, si este es un estafilo, pues vamos a tener un antígeno que va a estar dirigido, digamos, para ese antígeno del estreptococo. Si esto es un neumococo, pues esto va a ser dirigido específicamente para el neumococo. Si es una salmonela, va a ser un antígeno específico para atacar a la salmonela, ¿sí me entienden?
La región variable cambia según el tipo de antígeno contra el que esté dirigido, no es igual. Pero la región constante, que es la punta que se exhale hacia afuera, esa región constante es la que le sirve a la inmunoglobulina para que finalmente llegue un macrófago o un linfocito T natural killer y se una y le destruya a la célula, en este caso al estreptococo que tenemos aquí. Es decir, esta región constante sirve para que se una con otras células del sistema inmunológico. Dicho de otra forma, ¿sí? La inmunoglobulina no destruye a la célula, ¿sí? No está destruyendo a la célula. ¿Qué es lo que está haciendo con la célula? Le está más bien haciendo que sea un blanco fácil para el sistema inmune, para las células fagocíticas, ¿ok? Le señala, le dice, a esta tienes que venir a destruir. No sé si queda claro, no le mata directamente la inmunoglobulina, sino lo que hace la inmunoglobulina es hacer esto, atraer al sistema inmune para que el sistema inmune la termine destruyendo. No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta quizá? Ninguna. Doctor, ¿y o sea, los macrófagos llegan a fagocitar en sí la célula? Sí, pero por el blanco, ¿no es cierto? Porque ya está señalado ahí a quién tienen que ir a devorar, por la inmunoglobulina. Y en la sangre, o sea, hay células tanto sanas como las que están reconocidas como no propias. Exactamente. Las enfermedades autoinmunes pasan porque la inmunoglobulina ataca células propias. Hay una alteración a esa producción de esas y se producen las enfermedades autoinmunes, ¿no? No debería destruir al glóbulo rojo, pero ya le señaló y entonces viene el macrófago y dije ya está señalado, entonces le destruye. No sé si está claro. ¿Está claro? De mi parte, sí. No sé los Ya. demás. Bueno, existen algunas inmunoglobulinas que son importantes, como la inmunoglobulina G1, la inmunoglobulina G3. Bueno, ya entendemos que hay más de una inmunoglobulina G, ¿no? La G1, G2, G3, G4, G5. Aquí nos interesa la G1 y la G3 y también la inmunoglobulina M. Estas tres inmunoglobulinas tienen la capacidad de activar el complemento. ¿Qué es el complemento? ¿Quién me explica eso del complemento? ¿Qué me pueden decir del complemento? ¿Alguien sabe qué es el complemento? Mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, son proteínas, es una cascada, igual como la cascada de la coagulación, pero estas proteínas tienen funciones muy específicas. Vamos a resumirlas rápidamente, digamos que el complemento va de C1 a C9, ¿no? Son todas las proteínas, se va activando C1, luego se activa C2, luego se activa C3, C4, C5, hasta llegar hasta C9. La idea es activar al MAC, ¿no? Esta C5 a C9 termina activando lo que se conoce como MAC. ¿Qué es el MAC? Le vamos a poner abajo, es el complejo de ataque de membrana. Este complejo de ataque de membrana es un verdadero misil, es como si fuera un proyectil que va a destruir a la célula invasora. Si van directamente con la célula invasora, ¿sí? Y la destruyen, ¿no? Vamos a ponerle así. Por ejemplo, ay, perdón, ese no debía salir. Y la destruyen, ¿no es cierto? Forma el MAC y el MAC le atraviesa como una flecha y le destruye a la célula. Así es el complejo de ataque de membrana, ¿no? Entonces eso es activado por la inmunoglobulina 1, la G1, la G3 y la GM tienen la capacidad para activar este complejo de ataque de membrana. Fíjense qué interesante mecanismo, ¿no? Las inmunoglobulinas sirven como marcador para que los fagocitos destruyan a la célula invasora.
Y además, algunos, no todos, las inmunoglobulinas pueden activar el complemento, que son realmente perforinas, que destruyen la membrana de la célula, digamos, invasora, y la destruyen, ¿no? Si queda claro cómo funciona hasta aquí. ¿Sí, no? Sí, doctor. Ya, ahora, una cosa más. Fíjense, por favor, en la inmunoglobulina. La ACLAG es la que hemos hablado todo este tiempo. Fíjense la IgA. ¿Qué es la IgA? Es un dímero. Está formado por dos estructuras iguales de inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina M es un pentámero. Está formado por 5 tipos de inmunoglobulina, 5 grupos de inmunoglobulina igual. O sea, fíjense ustedes qué es lo que pasa si yo tengo, en este caso, por ejemplo, invasión por muchas bacterias. ¿Sí? Por muchas bacterias. Voy a tener yo acá otra bacteria, voy a tener acá otra bacteria, y dibujemos una más aquí. Vamos a tener todas esas bacterias. ¿Qué es lo que va a pasar con la inmunoglobulina M? La inmunoglobulina M, como es un pentámero, fíjense, lo que hace es unir a todas estas unir a todas estas bacterias. Déjenme les dibujo a las inmunoglobulinas. Son sus regiones constantes, ¿no? Y pongamos una más acá. Una libre, ¿no? Ok, ¿qué pasó? Esta inmunoglobulina M, al ser un pentámero, puede unirse a diferentes tipos ¿cómo es? De células, como este caso, de diferentes tipos de bacterias, de tal suerte que vamos a tener todas las bacterias juntas en un mismo lugar, todas atrapadas, todas aglutinadas, y eso hace que sean más fácil presa de los fagocitos profesionales de la sangre, ¿no? Además, como saben ustedes, puede activar el complejo de ataque de membrana, entonces puede ser que haya una destrucción más fácil de este tipo de células. Y vamos a tener ya el complejo de ataque que también va a atacar a los diferentes grupos celulares debido a que están todos más cerca, más pegados, ¿no es cierto? Gracias al efecto de la inmunoglobulina M, o sea, les hace que todas estén en un solo lugar. No sé si queda claro esto de los pentámeros y los dímeros, qué es lo que hacen. Doctor, cuando es inmunoglobulina M de pentámero va a dejar siempre una libre. No, no, Cuando no. hace 4, No, en este caso no le dibujé, pero ahí pude haber dibujado otra célula, ¿no? Ahí pude haber dibujado otra bacteria que esté metido. Ya le dibujé con azul, pero bueno, o sea, la idea es que aquí puede estar otra célula. No sé si queda claro. sí, ahí sí, doctor. Gracias. Sí, o sea, no, puede estar libre como puede que no, si me entienden. La idea es que va a aglutinar a toditas esas bacterias para que puedan ser destruidas más fácilmente. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, sí, doc. Ya quedó claro. Muy bien. Ahora, entonces vamos a hablar ya de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Cómo funciona? Porque ahorita hemos hablado de inmunoglobulinas y nada de la anemia hemolítica, ¿no es cierto? Vamos a ver que estos anticuerpos que se están produciendo son policlonales. ¿Qué significa esto de policlonales? Significa que hay una serie de células que están produciendo estas inmunoglobulinas. Entonces, ha habido un factor que suelen ser las citoquinas, que activan generalmente a las células, a los linfocitos B, a las células plasmáticas, para que generen anticuerpos. Es decir, varios tipos de células están produciendo varios tipos de anticuerpos. Vamos a tener IgG, IgM por todas partes, ¿no? Ahora, el anticuerpo que se ha visto asociado a la anemia hemolítica por anticuerpos calientes suele ser de tipo IgG. Poco frecuente que sea IgM, casi nunca. IgM es menos común y con significado incierto. Entonces, estos anticuerpos IgG reaccionan contra los antígenos del glóbulo rojo que están en la superficie. Básicamente su blanco es el sistema RH, es decir que estos anticuerpos lo que buscan es el sistema RH del glóbulo rojo. Ahora vamos a dibujar aquí un glóbulo rojo, dos vamos a dibujar ya. Aquí tengo uno. Y acá tenemos otro glóbulo rojo. La pregunta es la siguiente.
Si estos anticuerpos, su blanco, es el sistema RH, ¿cuál es el afectado? ¿Los pacientes que tienen RH positivo o los pacientes que tienen RH negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será? Negativo. ¿Cuál es el Positivo. afectado? No, el positivo sería. Ya, o sea, al negativo no le pasa nada. ¿Qué dicen ustedes? No, pero el RH sería, el positivo sería el Sería, más afectado. Ya, sí, no sé, esto suena a primera vista, más. pero veamos un poquito el sistema RH. El sistema RH es un conjunto de proteínas, no es una, es un conjunto de proteínas. Para yo decir que una persona tiene un RH positivo, el RH positivo usualmente tiene un antígeno que se llama antígeno D mayúscula, ¿sí? Entonces, la persona con RH positivo tiene un D mayúscula en su membrana, ¿ok? Y un RH negativo puede tener cualquier otro antígeno, varios, hay el C, el E, que podrían ser, pero en este caso, por ejemplo, les voy a poner el antígeno D minúscula. Ok, les pregunto otra vez, ¿será que este sistema ataca solo a los RH positivos? No, puede atacar a ambos No, siempre y sí, cuando no. donde esté el gen en la membrana dominante. Que esté el antígeno, correcto. Puede atacar a positivos o negativos, eso no tiene nada que ver. El hecho que sea RH positivo solo nos dice que tiene antígeno D mayúscula, pero un RH negativo tiene otros antígenos diferentes al D mayúscula, entonces puede atacar a cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, la diana es el sistema RH, pero puede ser atacado el positivo o el negativo. Ahora, los anticuerpos, fíjense en esta imagen que tengo acá, bueno, primero, la destrucción de los glóbulos rojos se produce en el vaso, y esto por este mecanismo de inmunoadherencia de la fracción FC. Recuerden que la fracción FC está dispuesta para que vengan los macrófagos y destruyan el glóbulo rojo. Pero esto, ¿dónde ocurre? En el vaso, fíjense en esta imagen de aquí. Aquí yo tengo algunos glóbulos rojos que están, miren, andando en la sangre, prendidos los inmunoglobulinas. Ojo, las inmunoglobulinas no destruyen al glóbulo rojo. Lo que hacen es pegarse al glóbulo rojo. Entonces, imaginen ustedes en la sangre un glóbulo rojo circulando pegado a las inmunoglobulinas alrededor. Literal, así andan. Hasta que llegan al vaso, donde por la inmunoadherencia, por la fracción FC, se van a unir las inmunoglobulinas y van a hacer que el glóbulo rojo, que el macrófago destruya el glóbulo rojo. Entonces, la hemólisis es en el vaso, también se llama hemólisis extravascular. Por tanto, ¿cuál es la manifestación clínica? ¿Cuál es la manifestación? Esplenomegalia. Esplenomegalia, correcto. Ahora, ya les había mencionado que no todas las inmunoglobulinas, ¿sí? No todas las inmunoglobulinas tienen una misma función. Por ejemplo, la G1 y la G3 pueden activar complemento. Por tanto, van a activar el complejo de ataque de membrana. Y cuando se activa este complejo de ataque de membrana, también destruye al glóbulo rojo, ¿sí? Y esto pasa cuando se activa, en este escenario, se activa C5b a C9, o sea, no desde C1. La inmunoglobulina G1 y la G3 activan el complemento desde C5b hasta C9, es decir, casi la mitad, desde la mitad estarían activando el complemento para activar este complejo de ataque de membrana. Ahora, esta hemólisis ya no pasa en el vaso. ¿En dónde pasa? En las arterias, en las venas o en los capilares, o sea, en cualquier parte del sistema circulatorio va a destruirse el glóbulo rojo. ¿En dónde se activó? El complejo de ataque de membrana. Por tanto, la hemólisis que suelen tener estos pacientes cuando se activa el complejo de ataque de membrana se llama hemólisis intravascular. ¿Cuál es la manifestación clínica de la hemólisis intravascular? ¿Qué produce? ¿Qué nos produce esta hemólisis? La hemólisis extravascular es esplenomegalia. La hemólisis intravascular nos da hemoglobinuria. Hemoglobinuria. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas?
Doc, una pregunta. Cuando se Sí. produce la hemólisis intravascular y causa también lo que es la hemoglobinuria, ¿puede causar lo que es la necrosis tubular? No llega a producirse tanto así, se necesita que sea más intenso para eso. No suele llegar a producir necrosis tubular, O pero sea, en teoría serían podría. reducidos casos. Ujú, exacto, Ah, ya. muy bien. Ok, este es el complejo de ataque de membrana. Fíjense cómo se va activando las fracciones de la inmunoglobulina de C5b, C5b8 hasta C9, y en C9 ya tenemos, literal, es un puñal que destruye los canales iónicos de la célula, haciendo que, pues, la célula se destruya, ¿no? Básicamente, el complejo de ataque de membrana. Ahora, anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Esta es diferente y tiene sus diferencias, ¿no? Primero, es menos frecuente. Si habíamos visto que el otro era al 70 al 80, pues esta es al 20-30% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes. La prevalencia, por tanto, es más baja, 16 casos por cada 1.000.000 de habitantes, o sea, muchos menos pacientes. Pero la edad es diferente, fíjense, es más frecuente a los 76 años, pero ojo, los síntomas suelen iniciar muy temprano, desde los 67 años, se tarda como 9 años en que se diagnostique la enfermedad. ¿Por qué creen ustedes que sea eso? ¿Por qué tarda tanto tiempo en manifestarse? ¿Qué opinan? A lo mejor, doctor, porque no presenta algún síntoma. Exactamente, son asintomáticos. Recuerden esto, la palabra clave aquí es la palabra fríos, no fríos, que es lo que necesitamos, que el paciente se exponga al frío para que el paciente pueda activar estos anticuerpos y se produzca la destrucción. Ahora, la mayor parte de pacientes tienen hemólisis compensada, por eso son asintomáticos, no tienen síntomas, ¿no? La destrucción es en poca, digamos, grado, en bajo grado, y la médula ósea alcanza a compensar. Apenas el 35% de pacientes pueden tener anemia. Un 24% de pacientes tienen acrocianosis. ¿Qué significa esto de acrocianosis? ¿Qué me pueden decir? Cuando se pone medio, creo que era violeta, las manos. Exacto. Meten al lado, Las, no, las bueno, el extremidades. pulpejo de los dedos, ¿no? El pulpejo de los dedos se hacen azules, ¿no? Acrocianosis. La parte más distal de los dedos se vuelve azul. Puede haber fatiga, astenia en el 21%, disnea en el 7% y hemoglobinuria en el 3%. Recuerden que la hemoglobinuria significa hemólisis intravascular y apenas es el 3%, tampoco es mucho. Recuerden otra vez la palabra clave aquí es frío, que necesitamos para que se produzca la hemólisis. Ahora, 90% de pacientes pueden tener acrocianosis, es decir, la cianosis en el pulpejo de los dedos más fenómeno de Raynaud. ¿Sí? ¿Qué es esto del fenómeno de Raynaud? Es otro problema vascular también, ¿sí? Que las manos se vuelven azules cuando meten al agua fría, ¿no? Meten al agua fría y las manos se vuelven azul, generalmente por el frío. Es un trastorno vascular que produce este problema. Ahora, ¿cuál es la patogénesis de esta enfermedad? Varía también de la de anticuerpos calientes, una en que son anticuerpos monoclonales. ¿Qué significará esto de monoclonal? Solo tienen un núcleo. ¿Perdón? Que cuenten únicamente con un núcleo. No. No, que son derivados de una sola célula, ¿sí? Es una sola célula la que va a causar la alteración. Ahora, son de tipo IgM, ya estamos hablando de pentámeros, ¿no? Estamos hablando de pentámeros que van a generar estos anticuerpos monoclonales, pero con una característica especial, con restricción de cadenas kappa. ¿Qué significa esto? Recuerden que ya habíamos hablado de cadenas ligeras kappa y cadenas ligeras lambda. ¿Qué significa restricción de cadenas? Significa que solamente se van a formar un grupo de cadenas, o sea, las cadenas kappa son las que están restringidas para su formación. Entonces vamos a tener nosotros una inmunoglobulina que debería tener 50-50, vamos a encontrar que las cadenas kappa van a estar en mucha mayor cantidad que las cadenas lambda, ¿no? Ok, fíjense, así sería entonces una inmunoglobulina monoclonal, se caracteriza por eso,
por la restricción de cadenas kappa en el caso de las inmunoglobulinas M. Más o menos como está el dibujo acá, ¿no? Si se fijan en este dibujo, vemos igual que existe un montón de cadenas kappa que están libres, ¿no? Que están ahí porque hay un exceso en la producción de cadenas kappa. Ahora, ¿puede ser también de tipo IgG? Sí, puede ser de tipo IgA, pero la condición sigue siendo la misma. ¿Cuál condición? Que restrinjan cadenas, en este caso van a ser cadenas lambda, ¿sí? Entonces, para hablar de un anticuerpo monoclonal, hablamos de restricción de cadenas, sea kappa o sea lambda. No sé si queda clara esa idea. ¿Sí está claro? Espero que sí. Es un poco complicado, Sí, ya. pero bueno. Ahora miren, ¿cuál es el blanco de esta inmunoglobulina alterada? ¿Cuál es el blanco? Es el 90%, el blanco o la diana de estos anticuerpos son el sistema I. Ok, ¿de dónde sale el sistema I? Nunca lo habrán escuchado en su vida. Pues vamos a hacer un dibujo para entender mejor. Nosotros hablamos hace rato de un glóbulo rojo y el glóbulo rojo puede tener grupo sanguíneo, vamos a ponerle A, y el grupo RH, ¿no es cierto? RH positivo. Pero acuérdense que puede ser A, podría ser B, o podría ser también de tipo O. Entonces el sistema ABO y el sistema RH son los sistemas de grupos sanguíneos que conocemos, ¿ok? Pero no es el único, existen como 29 sistemas de grupos sanguíneos, o sea, nosotros conocemos solo dos, el ABO y el RH. Otro sistema de grupos sanguíneos también bastante frecuente es el sistema I. Este sistema I es otro sistema de grupos sanguíneos, es decir, que estos glóbulos rojos, estos anticuerpos van a destruir a los antígenos del sistema I que tiene la membrana del glóbulo rojo. Es otro grupo sanguíneo, no es más que eso, ¿no? Entonces vamos a seguir. La hemólisis en este caso es intravascular, se produce en el hígado, por eso que los pacientes se acompañan de hemoglobinuria, y es por la activación periférica, pero fíjense de qué fracciones del complemento. Se activa C1 y se activa hasta C5. Es diferente como vimos de anticuerpos calientes, se activaba de C5b a C9. Aquí se activa de C1 a C5 y eso produce la destrucción de los glóbulos rojos. Ok, estos no activan el complejo de ataque de membrana, no llegan a C9, pero activan de C1 a C5. Fíjense, vamos a ver un dibujo para entender mejor esto. Entonces imaginemos un glóbulo rojo, que son estos que están aquí, que están circulantes, en la sangre que llegan a la punta del dedo. Recuerden, en la punta del dedo es el extremo más frío que podemos encontrar, sobre todo estamos en clima frío, es ahí donde suele haber más frío todavía, ¿no es cierto? Temperatura más baja. Entonces, a esa altura se activa la inmunoglobulina M. Miren, aquí está el pentámero, y fíjense cómo esta inmunoglobulina M lo que hace es juntar a estos glóbulos rojos, se pegan los glóbulos rojos, ¿no? Porque tenemos un pentámero, tenemos 5 fracciones de inmunoglobulina que se van a unir con diferentes glóbulos rojos. Ahora sí entiendo por qué el paciente tiene acrocianosis, porque no pasa un glóbulo rojo, se tienen que pasar muchos glóbulos rojos juntos y eso hace que la circulación sea difícil y se forma la acrocianosis Doctor, en los pacientes, ¿sí? sí, la acrocianosis sí se puede generar también a nivel de los pies. Claro, igual, cualquier extremo distal, de hecho. Entonces se llama acrocianosis porque generalmente está en los dedos, ¿no? Pero igual se puede hacer en cualquier otro lugar donde la temperatura sea más baja, en la nariz, en las orejas también. Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Como ahí se detiene y baja más la temperatura, se activa más inmunoglobulina M y también se activa complemento. Fíjense, aquí está la fracción C1 del complemento. Finalmente, el glóbulo rojo logra avanzar en la circulación hacia su dirección al corazón, ¿no es cierto? De vuelta al corazón. Conforme va avanzando, va subiendo la temperatura, la inmunoglobulina ya se queda, porque ya está caliente, ya se desactiva, pero el que sigue activo es el complemento. Miren, se activa C2, se activa C4, se activa C3, y aquí cuando se activa C3 es cuando se produce la activación de C5 y se muere el glóbulo rojo.
Miren cómo llega al hígado y también se muere el glóbulo rojo. Sin embargo, hay una pequeña fracción de estos glóbulos rojos que sobreviven. Aquellos en donde se activó la fracción C3D, ellos se escapan a esta destrucción en el vaso, en el hígado, perdón, pero finalmente llegan al vaso donde terminan siendo destruidos. Es decir, que también hay un grado bajo de hemólisis extravascular, porque se destruyen también en el hígado, en el vaso, perdón. Ok, entonces con esto en mente, ¿cómo hago el diagnóstico de una anemia hemolítica? Digo, es muy sencillo, no vamos a repetir nada de lo que ya habíamos hablado. Es un paciente que viene con síndrome anémico, con ictericia, que puede tener esplenomegalia o no tener esplenomegalia, porque son anticuerpos fríos, recuerden, no da mucho este problema, que puede tener hemoglobinuria, y que le hacemos, le hacemos reticulocitos altos, le pedimos bilirrubina indirecta, está elevada, le pedimos deshidrogenasa láctica alta y aptoglobinas bajas. Finalmente, para confirmar que es autoinmune, tengo que hacerle un test de Coombs, es todo el detalle. Si el test de Coombs es positivo, hablamos de anemia hemolítica autoinmune. En este punto, el laboratorista puede hacer una prueba adicional, puede decir, le voy a hacer un mono específico. Entonces, le hace una prueba para medir la inmunoglobulina G en este tubo. Si me da el IgG positivo, ¿qué significa? ¿Qué tipo de anticuerpo es el que está presente? ¿Frío o caliente? Caliente. Correcto, es caliente, ¿no es Pues cierto? caliente. Ajá, y si la prueba me da más bien la fracción C3D positiva, ¿qué significa? Frío. Puede ser Frío. frío. ¿Por qué no medimos la IgM? Porque ya estaría activada la C3 Porque se positiva. inactiva. Eso pasa en la periferia, pero conforme avanza el glóbulo rojo se inactiva la IgM y no le vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar la fracción C3D del complemento, ¿no es cierto? Encontramos complemento activo y entonces el laboratorista me va a reportar, doctor, su paciente tiene C3D positivo. ¿Qué significa? Anticuerpos fríos. O significa anticuerpos calientes. Les digo, en nuestro medio no tenemos tan disponible esto, es medio complejo hacer un test monoespecífico. A veces nos quedamos con la pura clínica. Yo les comento un caso de mujer, 40 años, con anemia hemolítica Coombs positiva. ¿Serán anticuerpos calientes o anticuerpos fríos? Fríos. Repito el caso. Mujer, 40 años, con Coombs positivo. Caliente. Es caliente, ¿no es cierto? Pero si el Caliente. paciente tiene 80 años, es Coombs positivo, y es varón, Frío. es frío, ¿no es Frío. cierto? Y la clínica manda mucho de esto, ¿no? Entonces la clínica nos ayuda a decidir qué es lo que tiene nuestro paciente. Recuerden, el test de Coombs es importante para hacer el diagnóstico. En esta tabla vemos un pequeño resumencito de todo lo que hemos hablado. Fíjense, anemia hemolítica por anticuerpos calientes son de clase IgG, reaccionan a 37 grados, su blanco es el sistema RH y da positivo para IgG, el positivo para IgG. ¿Sí? La hemólisis es extravascular predominantemente. Ahora, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos son de tipo IgM, reaccionan a 4 grados, su blanco es el sistema I y nos va a dar positivo para complemento en el test de Coombs. La hemólisis intra y extravascular, recuerden que se puede producir en los dos lados. Ahora, en la anemia hemolítica mixta, donde se mezclan los dos, tenemos anticuerpos IgG y IgM, reaccionan a 4 y a 37 grados, y obviamente nos va a ser positivos para IgG y IgM. Lo interesante de esto es que es hemólisis extravascular predominantemente y se maneja exactamente igual que una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Entonces, con este pequeño resumen, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento son los corticoides, prednisona, 1 miligramo por kilo. Usualmente les damos tratamiento a los pacientes y la respuesta suele verse hasta en el 80% de casos. Quiere decir que hay hasta un 20%, 25% de falla que no responden a la primera línea. Entonces le hacemos una segunda línea, que puede ser la esplenectomía. Ok, ¿por qué le sacamos el vaso? Recuerden que los glóbulos rojos están cargados de anticuerpos, pero llegan al vaso a ser destruidos. Por tanto, si le saco el vaso, tiene sentido que el paciente puede mejorar, ¿no es cierto? Entonces, la esplenectomía tiene una tasa de respuesta del 70%. Otra opción es utilizar un medicamento que se llama rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el
contra la partícula CD20. Ok, a ver, ¿se acuerdan ustedes qué célula es la que expresa el CD20? ¿Qué me dicen? ¿No se acuerdan? Les digo, son los linfocitos B. Pregunta, ¿por qué les destruye los linfocitos B? ¿Cuál sería el principio para destruir los linfocitos B? ¿Cuál sería el beneficio de destruir linfocitos B? Para que no produzcan antígenos contra las células Anticuerpos. sanas, No anticuerpos. produzcan anticuerpos, correcto. Son los que están produciendo anticuerpos y si doy un medicamento en contra de eso, pues obviamente es lo que va a funcionar. El rituximab es muy efectivo para tratamiento. Miren, 70-80% de respuestas a los pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos calientes y funcionan bastante bien, la verdad. Es un buen medicamento, ¿sí? Pero con eso de que destruimos los linfocitos B. Ahora, si es que el paciente falla todo esto, incluso hay una tercera línea que podemos usar, acetioprina, ciclofosfamida o ciclosporina como inmunosupresores para este tipo de padecimientos. Ok, eso en cuanto a los anticuerpos calientes. ¿Qué pasa con la anemia hemolítica con anticuerpos fríos? Aquí el tratamiento es un poquito más ingrato. Miren, los corticoides, 14% de respuestas, es una muy baja respuesta. El ciclofosfamida, clorambucil, 20% de respuestas, es decir, muy baja. Puedo usar rituximab, es el que mejor respuestas me da, 54%, pero respuestas parciales, si no completamente, y solo dura 11 meses, y el paciente vuelve otra vez el problema. Ok, ustedes dirán, no está tan bueno el tratamiento, sí es cierto, podría utilizar este medicamento que se llama fludarabina. Esta fludarabina más el rituximab alcanzan respuestas muy altas, miren, respuesta completa del 21%, respuestas parciales del 55% y duran más de 66 meses. Uno pensaría que sería lo ideal, pero el problema de esta fludarabina es que es un medicamento, es quimioterapia para cáncer, ¿no? Este medicamento es muy tóxico y en pacientes viejitos que presentan generalmente los anticuerpos fríos, no toleran bien el fármaco. Entonces, a veces no hay cómo darles, ¿no? Pero recuerden una cosa, son anticuerpos fríos. Si son anticuerpos fríos, ¿cuál es la solución? Evitar el frío. Posiblemente usar guantes, no salir a temperaturas extremas y esas cosas ayuden un poco a controlar la enfermedad en estos casos. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, la activación de estas anemias entonces depende básicamente del clima Sí, para sí que se está activo, activen. o sea, definitivamente el paciente sí forma anticuerpos, pero es una anemia hemolítica compensada, entonces no suele dar mayor problema. Sí, pero cuando hay el frío, esto se activa mucho más y hace que sea más intenso. Ujú. No sé si está claro. Sí, está claro. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí veríamos lo que es este tema de anemias hemolíticas por anticuerpos, anemias hemolíticas autoinmunes, pues. Ok.